Nada, solo deciros que estoy súper contenta de teneros aquí. Soy la librera, me llamo Marina. Y bueno, Pablo vino y Tomás vinieron diciéndome pues que querían, de paso, que estaban por aquí, que querían presentar su libro. Y como Manuel también, amigo mío, bueno, ya lo considero amigo mío, pues nada, que estaba por medio, pues nada, bienvenidos, gracias por venir y Estáis convirtiendo ya Casa del Uruguay. sí, es verdad. Sí, Vale, sí, eso sí. es buena cosa. Sí, sí, sí. Se dice que hay más Uruguay que de Uruguay, capital y Berlín. Eso sería buena cosa. Uruguay, Los que capital y no Berlín. conozcan la librería, ¿no? Los invito a que la conozcan. Vale. Que la hemos visto crecer con asombro y admiración y con alegría también. Está muy bien la librería. Gracias, Tomás. Ahora sí empezamos. Realmente, sí, Vaya. sí, sí. No, bueno, Vamos a ver. Dale. Buenas tardes a todos. Tenéis aquí en esta mesa a Tomás Ruiz Yuna, licenciado en Letras y profesor de Lengua y Literatura del Instituto de Marítimo. Amigo y compañero de instituto, del siguiente. No, de colegio. ¿De colegio? ¿No compartiste ese No, instituto? colegio, increíble. Más chico también. Ya. Como niños, ¿no? Fabio Silva Oyazábal, escritor y periodista cultural de Uruguay, con una obra de la que iremos sabeando un poco en la conversación que vamos a mantener. Aparte de su libro, creo que tendrá interés que repasemos un poco su trayectoria. Y yo, que soy Manuel Turégano, de Ediciones Contrabando, mi posición aquí es un poco circunstancial porque yo soy el editor que publicó el primer libro que publicó Pablo Silva aquí en España, Conversaciones con Mario Yebrero, que ha sido siempre uno de los libros de referencia de la editorial, uno de los libros que nos ha hecho hacernos el tipo de editorial que somos. No se lo cree, pero es así. No, yo no me lo creo mucho, Publicar este tipo de libros, ¿no? Que es el primer libro que se publicó en España sobre Mario Yebrero, que luego ha sido reconocido como un escritor enorme, pues es una de esas cosas que le da peso a una editorial. Tengo que decir que estos tres que estamos aquí, tenemos un círculo vicioso, en el sentido de que yo conozco a Pablo Silva gracias a Tomás, y anécdota de ese conocimiento, no sé si merece la pena recordar ya, porque es tan increíble que vais a decir, bueno, esto se lo ha inventado el editor para hacerlo bonito. Pero el hecho es que en un momento determinado Tomás me habló de que conocía a un escritor uruguayo que había publicado un texto sobre Mario Yebrero. Yo hice el gesto típico de editor de no creerse nada. Le dije, bueno, y me dijo, sí, es verdad. El caso es que eso se materializó al poco tiempo, donde efectivamente pues Tomás me puso en contacto con él, el libro apareció y yo cuando vi el libro dije, esto es el tipo de libro que queremos publicar. Eso fue en la feria, ¿no? La preferia. Sí, bueno, lo totalmente anecdótico es que el contacto fue tan casual que fue casi inexistente, ¿no? Porque yo todavía la feria no estaba installada, ¿no? Estaba poniendo los libros en esa. Y te acercaste y te fijaste en alguno, creo que te fijaste en el de Rey Rosa, una cosa así, ¿no? Y a raíz de ahí pues se inició una pequeña conversación y él me dijo, pues yo conozco a un escritor uruguayo. Y bueno, pues de ahí derivó toda esta cuerda que bueno, pues la presentación de este libro fue hace cuatro años aquí en España. Sí, en el 18. Estuvo extraordinario, estuvimos en Madrid, estuvimos en Barcelona con Ignacio Echevarría, que forma parte de este libro, y estuvimos también aquí en Valencia. El libro
sigue siendo prácticamente una obra casi exclusiva. Hay alguna cosa más, una cosilla más sobre Mario y Obrero en España, pero muy poquito. Sigue siendo, yo creo, el libro referencial para conocer a este gran escritor uruguayo. Como he comentado antes, Pablo no tiene una obra literaria, no solo ensayística, sino una obra literaria propia, formada por varias novelas, algún libro de cuentos. Hay una novela, creo que se recordaba Pensión de Animales, ¿no? que tuve la suerte de leer y que era graciosísima, porque era un poco como La Rueda y Percebe, ¿no? Eran varias pisos, ¿no? Sí, varias cosas donde pasaban cosas, ¿sí? Y tenía una trama muy, muy simpática. Él dirige el programa de radio más importante desde el punto de vista cultural de Uruguay, y como tal, pues conoce prácticamente a todo el mundo. A todo el mundo me refiero a todos los escritores que podáis nombrar y se os ocurran ahora mismo, pues os ha entrevistado en algún momento. También es un grandísimo difusor de todo lo que es la cultura uruguaya, pues, en el ámbito que puede desarrollar, pues nos ha hecho llegar muchísimas cosas y hace un gran trabajo de difusión de una cultura literaria que parece un país muy pequeño, pero que realmente es una potencia literaria, tiene autores realmente enormes, o sea, el último de ellos es Armonía Sommer, recién aparecida en el mapa con una fuerza tremenda, o sea, prácticamente desconocida, y ha emergido con una fuerza, o sea, de gran escritora, ¿no? Todos habíamos leído a Onetti, etcétera, No, etcétera. él quiere recomendar el Derrumbamiento. Que magnífico libro. No conocía Armonía Sommer. Sí, sí. Estupendo. Sí, no, pero es que todo el mundo que haya leído ese libro, aunque haya leído solo el cuento inicial del Derrumbamiento, se ha quedado totalmente fascinado por el poder y la intensidad y la fuerza de ese... Sí, eso nos hace pensar, ¿no? Una escritora ya fallecida. Sí. Sí, Armonía Sommer, lo que pasa es que yo te decía, para mí es una escritora para escritores también, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de alguien que escribía y que no se parecía a nadie. Armonía Sommer realmente no se parece a nadie. Es como, no sé si leyeron a la brasilera Clarice Lispector, pero son esos mundos tan originales. Pero yo quiero primero que nada decir gracias a todos por estar aquí, gracias a la gente de Berlín, gracias a Manuel, gracias a Tomás por haberte acercado a ese stand de la feria cuando todavía no se había organizado. Y realmente, porque esas cosas van encadenadas y se producen cosas como esta, ¿no? Sí. Con Manuel también un detalle, cuando presentamos Conversaciones con Lebrero, en Madrid también lo presentamos con María Tena y con Constantino Bértola, y con Rubén Arribas. O sea, estamos hablando de, por un lado, una escritora que ganó Tusquet, Constantino Bértolo es un gran editor, y Rubén Arribas es un experto en la literatura rioplatense, digamos, se van dando esos enganches, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que fue una gran irrupción de este libro, lo preparamos todo con muchísimo cuidado, con muchísimo cariño, porque sabíamos que era importante. Pero bueno, no vamos a hablar más sobre el pasado, vamos al presente. Y el presente, pues son estos dos libros con los que se nos ha presentado, Run Run de las cosas. Yo este libro ya lo había leído, me lo habías mandado, yo conocía, aunque no en el formato que lo has traído ahora. Y es un libro, como todo lo que hace Pablo, absolutamente curioso y único, o sea, porque es un libro de sueños. Es un libro donde relata pues, los sueños que tiene, pero no todos los sueños, sino unos sueños determinados, que son los sueños que tiene con escritores.
Yo la verdad es que no tengo sueños con escritores, solo tengo pesadillas. Pesadillejo, bueno. Claro. Pero tú parece que tienes sueños memorables. Puede ser, Entonces, puede ser. pues, ¿nos vas a contar algo tú sobre este libro? Sí, sí, sí. Bueno, voy a intentar. Me toca la parte más difícil, que es intentar transmitir lo que es el run run de las cosas. Una obra compleja y muy, muy gratificante, ¿no?, para el lector. Ha dicho Manuel que es una serie de relatos de sueños, relatos soñados, los protagonistas de todos los cuales son escritores, ¿no? Y eso es verdad. Y ahí están, pues bueno, buena parte de la nómina de los escritores del siglo XX, fundamentalmente uruguayos, pero también otros latinoamericanos, españoles. Pero el libro es mucho más, porque dicho así parece espantar, ¿no?, a los lectores. Y yo lo que... El espanto está bastante bien. Sí, sí, sí. Está bien Y yo lo que, bueno, pues quisiera, no sé, dejar o intentar transmitir la idea de que me parece un libro que tiene mucho que decir y que pone el dedo en la llaga en algunas cuestiones de la literatura que se están debatiendo ahora, en los últimos años o en la última década, me parece a mi modesto entender. Y es el tema de la ficción, ¿no?, de la consideración de la ficción y si la ficción ha entrado en crisis y por lo tanto ha sido sustituida por ese género tan en boga en los últimos años y que ha arrasado en las listas de ventas, que es la autoficción. Bueno, el libro es, como digo, a mi entender, bastante complejo y es un ejercicio de amor a la literatura, ¿no? Yo, bueno, hemos empezado hablando del Lebrero. Pablo entró en Valencia, bueno, su segunda entrada a la Reconquista, mediante el Lebrero, y me acuerdo que la primera foto que yo vi del Lebrero era la de la portada de la edición uruguaya, de las conversaciones, en la que aparece con la camiseta, Sí, una camiseta. la camiseta Marlon Brando, en un tranvía llamado Deseo, ¿no?, en una tarde que supongo calurosa de verano, claro. Y dije, este es Pablo, ¿no? Este es Pablo sudando en aquel verano del año 77, 70 o 78, ya no recuerdo, lejano, en la que, bueno, pues hablábamos de libros, ¿no? Hablábamos de libros en tu casa, en la mía. Perdón, hay que decir que, digo, lo cuento yo porque él no lo va a contar, que mis padres salieron exiliados de Uruguay porque había una dictadura y bueno, fueron, en el caso de mi padre, iba a ser destituido y podía ser preso. Y llegamos a España, a Valencia, casi unos 20 días cuando Tomás, por su lado, iba dejando su pueblo, Doña Mencía, en Córdoba, y estaba llegando a Valencia unos 10 días después, unos 15 días después, y yo siempre le digo que yo venía del tercer mundo y él venía del cuarto mundo, básicamente, ¿no? O sea, coincidíamos en muchas cosas, ¿no? En ver lo que se veía en Valencia y asombrarnos de, no sé, yo qué sé, yo me acuerdo que me asombraba de ver las lavadoras con programa, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Y él también se asombraba. ¿Qué años era más o menos? Año 77, julio del 77. 78, sí. Y bueno, y ahí coincidimos, y en el caso de Tomás se acercó a mí, y bueno, y a los uruguayos, por supuesto que nos juntábamos, porque él quería leer, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando nos juntamos. Bueno, bien, pero todo eso no importa, no importa. No, para aclarar, porque habla también de mí. Lo que importa es que bueno, que allí se hablaba de literatura, como hoy aquí, ¿no? Pero de autores de verdad, tipo Hans Rues, El país de las sombras largas, La fuga de Logan, etc. Que nos descubrieron la literatura. Bueno, pues no sé, creo que de ese entusiasmo por la literatura que solo se siente de verdad, o uno cree al menos eso, llegada a esta edad, cuando tiene 15 años, 14 años,
cuando se le despiertan todos los sentidos a la imaginación. Pues de ese entusiasmo por la literatura me parece a mí que va este libro de El run run de las cosas, ¿no? Que, como ha dicho Manuel, son una especie de relatos en los que los protagonistas son siempre escritores, pero en realidad tiene una estructura más compleja, porque los relatos están siempre acompañados de una coda final, una nota, a veces dos, a veces tres notas, que interpretan el relato y que rompe o confirma o desvía la interpretación que el lector le ha dado a ese relato, ¿no? Y ahí ya surge, pues eso, un segundo sentido. Los sueños son narrados por un supuesto, ¿no?, escritor, un tal, ¿cómo era? Héctor Corvalán. Yo me voy a permitir aquí también aburrir a los amigos añadiendo una nota académica, porque esto es algo que no hemos comentado, pero ahí hay una red de narradores que me parece muy, muy similar a la que establece la novela, la narración por excelencia, ¿no?, que sería el Quijote, porque dices que este Héctor Corvalán en realidad es un seudónimo. Bueno, no lo dices tú, lo dice el editor. Sí, una nota del editor. El editor, que es ficticio, naturalmente. Y me recuerda eso mucho a la ficción del manuscrito del Quijote escrito por un tal Cide Hamete, claro, que es luego traducido por otro editor, ¿de acuerdo?, y puesto o expuesto al público por un tal Cervantes que aparece referenciado en el capítulo 6, como aquí Pablo Silva aparece también referenciado, ¿no?, en el capítulo dedicado a Bolaño, creo. Claro, el tercero, sí. Es decir, que es un libro en el que se habla de literatura y se declara ese amor a la literatura y se reivindica la ficción, ¿vale? Supuestamente son sueños. ¿Alguien se cree que son sueños de verdad? No se puede saber. No se puede saber. Él dice que son sueños. Claro. Y se queja de que nadie se cree que sean sueños. Si son sueños con mucho estilo. Y yo, la verdad, nunca sueño con un estilo tan preciso como ese, ¿no? Perdón, me han dicho así mucho, digamos, en Uruguay, de que obviamente eso no son sueños, o son sueños trabajados, o son sueños modificados para el relato. Y yo al principio decía, no, son sueños. Después decía, bueno, sí, fueron modificados para el relato. Pero después me di cuenta que es imposible, incluso para mí o para cualquiera, no hay un aparato que registre lo que tú te recuerdas de un sueño. No hay un aparato que pueda medir la verosimilitud o la integralidad. No hay. Yeah. Y el tema es que tiene que ver con la literatura. No hay un aparato para medir la literatura por dentro. No se puede medir. Pues digo, cuando dices, estos son sueños, esto, o sea, lo viviste, esto no lo viviste. Sí. Bien, pues yo sigo con lo mío. Muy bien. Decía que quería, pues poner una pica en Flandes y resaltar el alto interés del libro de Pablo, ¿no?, que es mi amigo, por si alguien no lo sabe aún. Y bueno, sobre el contenido y la intención y la temática del libro es muy elocuente el prólogo, ¿no?, ese Hablemos de odios, en el que se plantea una reflexión sobre, como decía antes, ese género tan extendido y que ha dominado o que está dominando, ¿no?, la literatura en la última década, que es el de la autoficción, ¿no? Y yo sé que Pablo es un gran lector y admirador de Emmanuel Carrer o de Javier Cercas. Y aquí, curiosamente, el prólogo se propone un ataque contra ese género, ¿no? Sí. Y reivindicar por encima de la autoficción la ficción, es decir, la imaginación, la creación pura, ¿eh? Perdón, yo no sé si todo el mundo sabe, porque eso lo damos por supuesto, los que estamos adentro del gueto literario, de que en los últimos 10 años, o quizás más, quizás
década y media, la ficción entró en crisis, salvo los grandes bestsellers, y lo que irrumpió con una fuerza muy grande es la autoficción o la escritura autobiográfica. Todo el mundo está escribiendo sobre su vida, todo el mundo dice que eso lo ha vivido, que lo está viviendo, que le pasó tal cosa. ¿Por qué? Porque parece, no sé si por el efecto de las redes sociales o del narcisismo, en fin, la ficción ya parece no resultar y parece que hay que decir, no, esto me pasó, esto lo viví, bueno, en fin. Y contra eso ataca este hombre, ¿no? Claro. Ataca este hombre, y este hombre es Pablo, su alter ego Héctor Corbalán, transformado por el... Que es un nombre de pluma. Que es un seudónimo, efectivamente. Y ataca, me he permitido otra nota, pedante, no sé qué, pero lo voy a leer. La semana pasada publicó en Vila Matas, no sé si lo leíste, No lo leí. un artículo que me pareció, pues, lo que tú dices, pero dicho por Vila Matas y publicado en El País. Con lo cual ha tenido algo más de eco, creo. Publicó un artículo que me parece muy interesante, que se titula La ficción expulsa a la autoficción. La ficción expulsa a la autoficción, y que es ese intento de recuperar la creación pura, la imaginación. Tú en otro relato, el de Bolaño, creo que estableces una diferencia entre literatura de invención y de creación. Creo recordar que esos son los términos. Invención e imaginación, ¿no? Invención e imaginación. Versus invención. Y atacas lo que es la pura invención, ¿no? El ajustarse a un juego intelectual, a un modelo preestablecido. Bueno, pues Vila Matas decía... la ficción debería convocar a la muy artificial autoficción para poder enviarla al quinto pino. Para conducirnos a la ficción pura y dura, a esa maltratada palabra que conviene que recuperemos plenamente, para así enviar a las autoficciones, que como las flores del Ártico no existen, a un cordial destierro. Porque con la restauración plena de la ficción volveríamos a cuando los hechos contados, aunque no acontecidos, eran los más apasionantes de toda historia. Historias, por cierto, que nunca pueden prescindir de la inevitable, mayor o menor grado, huella de su autor. Bueno, pues ese querer enviar a la autoficción, poderla enviar al quinto pino, ¿no? y sustituirla por la creación, la gran creación, me parece que es lo que este alter ego del seudónimo del falso apócrifo llamado Pablo dice también la introducción al libro, que dice: el libro que van a leer no pertenece en absoluto a la llamada literatura del yo, reniega de ella. En realidad mi propósito es totalmente opuesto o muy ambicioso: escribir una novela de autoficción que termine con todos los libros del género, ¿no? Estás a la altura de Vila Matas ahí. O cuando dices, de acuerdo, puede que siempre estemos hablando de nosotros mismos, pero por favor, mediados por el músculo de la imaginación. Las escrituras del yo son como andar por el mundo con la cámara siempre encendida, pero en modo reverso, esto es, apuntándola contra uno mismo. El gran Stendhal dejó escrito que una novela es un espejo que se pasea por un ancho camino. Jamás imaginó que ese espejo reflejaría únicamente la cara de quien lo sostiene. Ese aburrido narcisismo, ¿no? O que puede resultar así, pues parece haberse apoderado, no sé, pero o sustituir en parte a la ficción. Y una pregunta difícil que quería hacerte sobre eso es, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la ficción no se la cree o cuesta creer en la ficción, o ha entrado en crisis la ficción, la imaginación, la creación, y en cambio nos creemos pues todo lo que cuenta alguien con su nombre y apellido? Yo tengo una respuesta, pero es una idea nomás, y creo que ni siquiera es una idea mía. Pero bueno, lo voy a decir.
Lo que ocurre es que la realidad, lo que nos está circundando, la realidad, se ha llenado de ficción. O sea, en el año, creo que 70 o 73, hay un escritor de ciencia ficción que era Ballard, J.G. Ballard, que decía ya en el 70 que la publicidad estaba tomando toda la vida social, estaba contaminando o guionando a los políticos, y ponía el ejemplo de cuando vamos en un avión, o cuando íbamos antes en un avión, y aparecía una azafata y hacía todos los gestos, ¿no? Esos gestos que hacía la azafata estaban predeterminados, estaban guionados, ella estaba actuando. Él decía que todo eso iba invadiendo absolutamente toda la vida real, y termina diciendo, los novelistas van a tener que inventar la realidad, ¿no? No pueden escribir más sobre la ficción porque no se puede competir con esa ficción que va... Y Ballard no sabía ni intuía que iban a haber redes sociales donde todo el mundo iba a subir sus mismas fotos, sus desayunos, en fin, haciendo toda una puesta en escena. Todo es una puesta en escena, todo está ficcionalizado. Entonces, cuando alguien viene aparentemente y te dice, voy a contarte la vida de este muchacho que se llama Tom Sawyer, van a ver cómo era él cuando era pequeño, no sé cuánto, parece que hay una crisis de la ficción, o la gente no lo cree. En cambio, cuando el autor dice, yo esto lo viví, me pasó cuando era chico, no sé qué, no sé cuánto, y lo cual es una cosa media ficticia, digamos, también, ¿no? Es lo que dice Vilamatas. Esa escritura autobiográfica tiene un grado también de ficción, ¿no? Pero lo básico es que ese narcisismo de las redes sociales, donde todo el mundo está diciendo las cosas en primera persona, parece haber contagiado o contaminado o directamente irrumpido con una fuerza increíble en la literatura. Y bueno, ahí el que hace el prólogo, que no soy yo, que es este escritor, dice que muchos escritores de autobiografía quieren contar cómo han arriesgado el hígado en el desayuno con huevo frito, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? Porque nuestras vidas no son gran cosa, digamos, ¿no? Digamos, por eso el poder que tiene la ficción, el poder de poder vivir otras vidas que nosotros no vamos a vivir. En general, la vida nuestra, bueno, salvo que, no sé, que te pase un tren por encima o algo así, son bastante parecidas, ¿no? Pues sí, esa crisis que ha desatado en la literatura y en el arte en general, ¿no? La irrupción de las redes sociales y de Internet, yo creo que está aquí como una herida sangrando, literalmente, porque, literal y ficticiamente... no trae sangre el libro. No, quiero decir, hay un cuento, un relato, un sueño titulado Los libros sangrantes, que es realmente emocionante. Es uno de los más emocionantes, creo yo, junto con el de Madeleine Thompson, desde mi punto de vista y mi particular gusto, porque parecen añorar lo que era la literatura en el año 77. En el año 77. Es decir, eran libros, ¿no? Eran libros que nos pasábamos, que comprábamos por nada, lo más baratos posibles, y que leíamos y que nos hacían soñar. Y libros que parece que están desapareciendo, como están desapareciendo todos los puntos de referencia que conforman el ecosistema literario, ¿no? El libro de papel, lo que es un editor, mal que le pese a el autor mismo, ¿no? Lo que es una imprenta, lo que es el objeto del libro. Todo eso creo que está presente ahí, ¿no? Ese deseo de abrazar unos libros y que cuando los abrazas, aparece en el relato de los libros sangrantes, empiezan a destilar un licor embriagador. Es una, no sé, es una metáfora, creo yo, de aquella experiencia lectora del principio, primigenia y paradisiaca, ¿no? O también en Madeleine Thompson, cuando haces una reflexión sobre qué es ser un escritor, ¿no? Que supongo que es algo que a ti particularmente te preocupa, cuando dices, y que bueno, es algo que
que se da hoy en día, ¿no? Esa desaparición de lo que es el mundo cultural, el ecosistema de que la tradición histórica nos ha legado, críticos, autores, editores, reseñas, encuentros literarios, y que te preguntas si tiene sentido o no. Dices aquí, la pregunta de qué es ser un escritor es una cuestión que no tiene respuesta fácil. Si uno se atiene a signos externos, es decir, si uno es básico y tosco, puede contestar que escritor es todo aquel que haya publicado un libro. Si quiere hilar más fino, agrega por una editorial. Aquí hay grados, diferencias, matices. No es lo mismo ser publicado por un sello transnacional que por otro pequeño, independiente, o por un sello que encubre la autoedición o un mero trabajo de imprenta. El mismo concepto de sello editorial ha variado, se ha multiplicado hasta el infinito, y con el auge de las ediciones en Internet ha perdido gran parte de la seriedad que lo caracterizaba, si es que alguna vez lo tuvo. Hablas de la venta. En el sistema capitalista, la venta de un ejemplar no es solo un acto de lucro, sino también de reconocimiento social. Se reconoce lo que se paga, y cuanto más se paga, mayor es el reconocimiento. ¿Crees que la literatura, ese mundo literario tradicional, desaparece, está en crisis o toma fuerza? Porque parece que después de la pandemia, ¿no? Manuel nos contaba el otro día que las ventas de libros... Sí, pero ahí vamos hay dos cosas. Una es el sistema antiguo porque ya está cambiando todo como está ocurriendo en otras partes del arte y de la cultura. Obviamente estamos en un cambio de civilización, ¿no? La idea de que no hay muchas editoriales, la idea de que hay un sistema de referencia, que hay unos críticos, que hay unas revistas, que hay determinados dispositivos de reconocimiento y de crítica, y este libro es bueno, este libro es más o menos, en fin, todo eso está colapsando directamente, ¿no? Y eso pasa en otro tipo de arte, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hace años, en el 2009, Ignacio Echeverría, cuando lo conocí, 2007, 2009, él ya estaba diciendo que el diario El País de aquí de España, las reseñas eran cada vez más pequeñas y los pies de los avisos, de los anuncios, eran cada vez más grandes. Y los pies de los avisos, o sea, de las promociones de los libros, estaban escritos por los mismos que antes hacían la reseña, porque se necesita saber de libros para decir, esta es una obra extraordinaria que viene heredera de Carson McCullers y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y esta obra realmente parece que va a revolucionar el tremendismo español porque bla, bla, bla. O sea, se requiere gente que sepa de literatura, pero esa gente escribe publicitariamente. Entonces va aumentando la publicidad y va achicándose la reseña. Eso lo decía en el 2009, antes de que estallaran las redes sociales y antes que todo el mundo ahora pudiera comentar libros. Entonces el sistema de referencia cae. En Uruguay pasa exactamente lo mismo, en Argentina también, digamos, ¿no? Cuesta cada vez más que haya más referencias. Por otro lado, hay una multiplicidad de editoriales, hay mucha gente con muchas ganas de escribir, entonces eso va proliferando y ya se sabe que el arte en el siglo XX y XXI requiere un sistema de referencia, ¿no? Y la pintura lo mismo, digamos, si no tenés a alguien que te diga esto es por aquí, todo lo que sea novedoso, original, realmente revolucionario, requiere una cierta visión, y eso no se da. Entonces lo que ocurre es que estamos en el momento de que eso, de transición hacia no sé dónde, donde por ejemplo, ahora actualmente en algunas editoriales le preguntan o ven cuántos seguidores tiene el autor. Si el autor tiene 10.000 seguidores en Instagram, o 5.000 es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque saben que la publicidad directa, no sé qué, ya no se puede pagar como antes el tipo de publicidad, en fin, está cambiando el negocio a rasgos muy grandes. Y otra cosa, aquellos buenos escritores que logran entrar y que logran publicar, después son sometidos eso ya existía antes, pero ahora mucho más, a la presión de escribir un libro por año.
la famosa autoexplotación también, ¿no? Porque tiene que producir en un momento que es necesario llenar de novedades. Por lo tanto, yo creo que sí, que está, no sé vos qué pensás, ahí tenemos que decirle a Manuel Turega, ¿no? A ver qué piensa, porque Manuel va a decir que no, está todo bárbaro. No, y a literatura como otras actividades humanas tiene su propia coraza de resistencia, y como ocurre con los seres humanos cuando se ven sometidos a condiciones extremadamente duras, pues adopta formas de resistencia absolutamente inauditas. O sea, la literatura podría llegar a pasar a la clandestinidad, dicho así, o sea, dentro del mundo actual, dentro del sistema actual, digamos, podría darse el hecho de que la verdadera literatura tuviera que pasarse literalmente a la clandestinidad, o sea, o incluso adoptar la filosofía de no publicarse o cosas así. Te quiero decir que yo no soy pesimista con respecto al futuro de la literatura, aunque reconozco que yo no he visto en los últimos 50 años escritores como Joyce, Kafka, Proust, Faulkner, etc. De esa talla yo no he visto ninguno, o sea, no he reconocido. Yo cuando, digamos, me siento tentado por respirar el aire a 8.000 metros, como yo digo, es decir, una cumbre de estas, pues tengo que volver a leer a estos escritores, ¿no? Porque no he reconocido en los últimos 40, 50 años que haya habido obras de esta envergadura, de esta talla, ¿no? Escritores que, por cierto, como Joyce o Proust, vivieron para su obra íntegramente, exclusivamente, sacrificándolo todo, o sea, absolutamente sus vidas, todo por escribir esas obras. Yo no distingo hoy escritores de ese tipo por ninguna parte, ¿no? Fíjate que cuando Villamatas quiere elogiar a Boiano, ¿sabéis qué título le pone a su artículo? Un escritor como los de antes. Es decir, te está diciendo que efectivamente había un cambio global. Todas esas referencias que habéis contado, todo eso ha cambiado absolutamente. O sea, yo me cojo una revista literaria de hace 35 años y una de ahora, y bueno, es que parece de chiste. O sea, yo que el contenido de ahora es un poco de chiste, te quiero decir que... O sea, sí, todas las reseñas son elogiosas y todo lo que se publica son obras maestras. Entonces, dice, bueno, pero esto cómo es posible, ¿no? Sí. Pero bueno, todo lo que se publica, todos los autores que escriben una novela hoy, o sea, son el nuevo Proust, el nuevo tal, el nuevo tal. Y dije, pero bueno, o sea, eso no puede ser, ¿no? O sea, el reseñismo cultural y literario se ha convertido en un chiste, ¿no? O sea, recuerdo haber estado comentando esto con Rodrigo Rey Rosa, pero nos hacía mucha gracia que había un tipo que había comparado a Patricio Prom, bueno, con Proust, Joyce, Kafka y todo eso, pero al Kindle, y decía, bueno, esto parece un poco exagerado, ¿no? Este escritor será bueno o malo, pero digamos, no tiene esa dimensión ni Yoko, ¿no? Pero sí que había habido reseñistas que lo habían puesto, de todas formas, no hay que caer tampoco en lo nostálgico, ¿no? No se trata de caer en lo nostálgico, creo yo, ¿no? No, por eso te digo que yo creo... Simplemente que estamos en un momento de transición y yo creo que el sistema en general está bastante podrido, casi todo, pero eso no quiere decir que la escritura como tal esté necesariamente, digamos, al borde de la desaparición. No. Sí que puede estar realmente en la clandestinidad, o sea, en cierto modo, en el sentido de que yo digo, bueno, pues si quieres, todavía queda algún gran escritor francés, ¿no? Yo que sé, como Pierre Michon, ¿no? Pero claro, es un escritor absolutamente de minorías, que publica difícilmente, que no lo oye casi nadie, etcétera, etcétera. Pero o sea, la escritura como tal, con esa dificultad y esa voluntad y esa capacidad, ¿no? De entrar dentro, ¿no? y de todo eso, yo creo que todavía existe y tiene posibilidades de sobrevivir. ¿En qué condiciones? Pues en un entorno donde tienes, pues eso, donde hay una youtuber que había una colla y a feria de libros
de 3 o 4 mil adolescentes, que todas ellas, perdonadme esta expresión, pero me parecían personas damnificadas por algo. Es decir, sí, no, me daba mucha pena, porque es verdad, o sea, es que me pareció realmente así, o sea, fue una cosa triste de ver, ¿no? Es decir, y eso ocupa cada vez más espacio en el volumen. Tú te vas a la casa del libro y que yo que te encuentras. Y la literatura ha desaparecido y han metido en el sótano. O sea, literalmente. Sigue, y han tenido que bajar al sótano. Nos o sea, estás dejando porque muy mal cuerpo. hay que dejar espacio a lo que se vende, a los libros que se venden, ¿no? Bueno, es decir, ya. que son todo, pues, este tipo. Esto puede ser una floración de este momento, puede ser una situación coyuntural, nadie sabe cuál va a ser el futuro de todo esto. Parece que no tiene muy buena pinta, pero tampoco que necesariamente vaya a triunfar. O sea, todo este mundo puede ser que collase en cualquier momento. O sea, Bueno, pero Bueno, digo, no sé, dale. No, es que me estás dejando muy mal cuerpo, Dale, dale. porque, no sé, no es muy complejo, pero... ¿Puedo opinar? Sí, sí. No, que una de las cosas que yo estoy viendo entre los jóvenes, por lo que estabas tú recordando cuando erais jóvenes y hablabais sobre libros y tal, que lo que está pasando es que los libros tienen muy poca vida. Los que pueden estar saliendo ahora tienen muy poca vida y apenas les da tiempo a la gente a hablar sobre libros. Los libros que yo he mencionado que leía con Pablo mano a mano eran El país de las sombras largas y La fuga de Logan. sí. ¿Quién recuerda esos libros? Nadie. Son obras maestras que están Sí. en el corazón suyo y mío. Y una postilla con lo de youtubers y tiktokers, no olvidemos que sigue siendo un culto al hedonismo, ¿no? Sigue siendo yo que me muestro en una pantalla, en un Twitch 40 horas, encima te voy a dar un libro que habla de mí. De todas formas, atención, los jóvenes ahora leen también, porque lo vi, leen libros de youtubers al mismo tiempo que están leyendo a Jane Austen. ¿Sí? O leen libros de youtubers y al mismo tiempo que han leído a García Márquez. O sea, lo están vinculando. O sea, no es que lean solo libros de youtubers. Sí, este año se cumplen 100 años de la publicación, ¿no?, del Ulises en 1922. Y bueno, ¿quién leyó el Ulises aquella semana de febrero de 1922? ¿Quién fue a comprar la novela, etcétera? Hay una frase de Kierkegaard que Pablo la cita, ¿no? Esa de la vida se vive hacia adelante, pero solo la entendemos cuando la miramos hacia atrás. Y puede que la literatura también quepa aplicársela, que no vamos a entender lo que está sucediendo y que lo que Siempre sucedió se ha engrandecido con el paso de siempre los pasa siglos. eso, siempre Con el pasa paso eso. de los siglos. El Ulises es un caso muy especial, probablemente, pero bueno, no existe el Ulises, no existe Proust, sino que existe Proust 100 años después, que es lo que ahora conocemos, en que se ha ido engrandeciendo. Y luego, por otra parte, tampoco eran lectores, tampoco eran escritores superventas, ni mucho menos ninguno de ellos. En el año 22, pues que se leía de forma masiva. Habría que mirarlo, ¿no? Habría que mirar los periódicos de la época. Así que, bueno... Yo para levantar los ánimos a los escritores, siempre recuerdo que un editor, creo que fue de Londres, después de 15 años de intentarlo, publicó Dubineses de Joyce. Publicó 500 ejemplares y creo que se llegaron a vender 300. O sea, 20 años después creo que todavía quedaban ejemplares que no se habían vendido. Y el Ulises apareció poco menos que como una autoedición. Sí, Como es que quien se edita su libro en internet, Porque solo que fue la librería. Quiero decir es que efectivamente
y a literatura y a ventas no son cosas equiparables, y a literatura y los premios, como decía Boyaño, no soy yo mismo, en todo este tipo de cosas, que es necesario tener en cuenta, y que eso no quiere decir tampoco que un libro que se venda sea un libro malo. Eso también es otra revuelta, que es también una tontería. O sea, sí, no hay que caer en falsas contradicciones. Sí, no son ese tipo de cosas. Yo que sí que me parece interesante de todo esto es el tema, porque a lo que vamos es al tema en realidad quien escribe es el escritor. Y ese es el tema, porque sí, está todo, la crítica literaria, está la crítica literaria, están las editoriales, está todo este tipo de cosas. Pero yo creo que lo importante yo creo que es que el escritor tiene que tomar conciencia, Sí, ¿no? Un poco igual, de lo que es escribir, porque eso es una de las cosas que yo noto que más se ha perdido, ¿no? Y la idea, ¿no? La idea de lo que representa, la dificultad y trabajo y esfuerzo de la escritura, ¿no? O sea, sí, bueno, y el tiempo. Nos traen mis libros, ¿no? Nos traen mis libros. Es que he escrito una novela en 3 semanas, como si eso fuera un mérito. Sí, el Como tiempo. todos, ¿no? No, el tiempo también, la literatura tiene un proceso digamos, de edición, un tiempo, digamos. Cada libro es tiempo, es mucho tiempo invertido, y digo, no hay ningún lector que vaya a darse cuenta todo el tiempo que hay en cada libro, digamos, porque los libros, si están bien hechos, se leen rápido, ¿no? O sea, jamás o sea, ningún lector va a leer una página 16 veces como la puede de repente leer el escritor, digamos, corrigiendo. Eso es cierto, eso es cierto. Y hay un proceso. Pero de todas formas, algo que yo encontré escribiendo el rumbo de las cosas, porque uno encuentra también cosas escribiéndolas, es que es tan importante el acto de crear, de escribir, como el de leer. Leyendo, y es difícil de explicar, porque yo realmente lo entendí escribiéndolo, no lo había entendido antes. Borges lo dijo 1000 veces y yo no lo había entendido, de cómo puede ser que el lector sea tan importante como el escritor. Y es así, porque el lector es el que completa en su mente lo que es el libro, lo que está leyendo. Y depende de cada uno, de la mente de cada uno, si se completa de una forma o se completa de otra, ¿no? Entonces la intensidad de las cosas, la intensidad de las expresiones, todo depende del lector. Y el lector, no hay dos lectores iguales. Eso es increíble. Eso es algo que a mí siempre me sorprende. Si vos pones a dos personas, por ejemplo, Tomás y yo, que él leyó muchísimo más que yo, pero en su momento yo había leído más que él cuando lo conocí, ¿no? Cuando yo venía del tercer mundo, yo había leído más que él, ¿no? Después me pasó totalmente. Y en ese momento empezamos a leer aquí en Valencia y compramos todos libros a 50 pesetas o a 25, empezamos. Y aunque leyéramos los mismos libros, no eran leídos en el mismo orden. Y aunque fueran leídos en el mismo orden, que a lo mejor alguna vez sí fueron leídos en el mismo orden, tampoco ninguno tenía la vida, entonces, la misma vida. Entonces, cada una de esas lecturas hacen un lector único. Y es único. Y ese lector es el que complementa la escritura. Y es difícil, yo sé que es difícil entender eso. Bueno, voy a reconducir todo esto un poco hacia el final porque nos hemos ido muy alto. Y quería decir un par de cosas sobre el run run, ¿no? Bueno, como ya hemos dicho, cada uno de los relatos, sueños, tiene como protagonista un autor. Recrea muy bien, creo yo, lo que es el mundo del autor, característico del autor. Es como cuando oyes, no sé, algún melómano oye una música que no sabe cuál es, pero la identifica perfectamente con un compositor o al menos con un cierto estilo, ¿no? Pues eso pasa con los relatos de Pablo en el run run de las cosas.
Y bueno, no hay más que leer. El primero era el de Onetti, No, el de algo Borges. así. El primero es Borges, sí. El segundo es Onetti, el de Onetti en la Costa Azul. Ese me gusta muchísimo, porque además aparece Julia Julian Moore. Moore, ¡Wow! sí, Julian Moore y Onetti. Esa actriz bellísima, una musa. Que está perfectamente integrada en la acción en la que aparece Onetti, ¿no? Y el relato recuerda, bueno, pues los que habéis leído La vida breve, ¿no? Lo recuerda perfectamente, la línea de costa, los personajes que hablan en un tono melancólico frente al mar. Me recordaba mucho La vida breve. Hay otro relato estupendo, que es el de García Márquez, que me parece un thriller político, ¿no? De primera, que cuenta un hecho real o recrea un hecho real, más o menos. Una conferencia de prensa del comandante Cero en la Sí, Silva, eso fue real. Eso fue real, eso fue real. Y aquí una revista de aquel entonces, Interview creo que era, la revista Interview, pero otras plantearon que en ese atentado a Eden Pastora había estado un ex guerrillero uruguayo que trabajaba para la CIA. Disfrazado de periodista, o haciéndose pasar por Claro. periodista, quiero decir. Ese relato es genial, me parece magistral, cómo está contado, cómo integra el tema de la literatura con García Márquez. García Márquez ejerciendo como pope, ¿no? Literario de y periodístico. Y político también. Y político Y también, de político. todos los que allí se encuentran. Hay una integrada en la historia, en la ficción del relato, una descripción de lo que fue la revolución sandinista y el surgimiento de la contra y el apoyo de Estados Unidos a la contra. Está todo, no sé, magistralmente resumido. Es un relato excelente y con intriga, un thriller político de primera y que acaba con el atentado, ¿no? Bueno, sí, está muy bien, está muy bien. Absolutamente, me parece genial. Eso por un lado, ¿no? El contenido de los relatos, y yo ya voy a acabar. Y luego, no sé, escribe muy bien, Pablo. Sí, ya se lo dije hace tiempo, cuando leí Pensión de Animales. Es un libro que no tenemos aquí hoy, pero me parece un libro que alguna editorial española se tendría que plantear publicar. Pensión de Animales. Pensión de Animales, ha dicho Manuel, remite a 13 Rue del Percebe, sí, sí. Y a la vida a modo de empleo o instrucciones de uso de Perec. De Perec, sí. Perec, que es el dios literario de Vilamatas, ¿no? Con lo cual todo el círculo se cierra. Pues bien, para que os convenzáis de lo bien que escribe Pablo, de su estilo, describiendo esa especie de éxtasis, ¿no? Que se puede sentir el artista creando, en el momento de crear, que aquí se refiere a la palabra, pero puede referirse a cualquier materia creativa, creo yo. Me parece que está muy bien descrito ese estado en el que el artista entra en una dimensión en la que ya no tiene contacto con la realidad. Dice: se trata de un momento en que nos levantamos con otra certeza, como impulsados por una nueva idea, o mejor dicho, por la constatación de que algo nuevo, que tal vez no llega ni de cerca a conformar una nueva idea, nos invade, aflorando a la superficie de nuestra conciencia y haciéndonos vivorear los dedos de energía. El momento en que nos encaminamos con una leve aprensión palpitante que se reconoce en la punta de los dedos. Ese momento en que todo puede ser posible. Y cuando digo todo, quiero decir algo majestuoso, improbable, certero y fresco, como un mundo nuevo ignorado que surgiera de un huevo a punto de romperse. Un universo de fábula más verdadero que la realidad. Esa sensación dura poquísimo.
Durante ese instante no es posible olvidar la reiteradísima idea de que todo está escrito, porque en realidad no importa. Lo que importa es el vuelo, la sensación desconocida que nos vibra entre los dedos en este caminar seguro y enfático hacia el escritorio, hacia una maravilla desconocida que jamás, ni en el mejor de nuestros sueños, habíamos imaginado o concebido. Bien, pues esa frase de lo que importa es el vuelo siempre me gustó. Y bien, y yo... Ya está, sí, no, solo quiero ya acabar con otra frase. Bueno, y es algo... Nada, no, ya está. No, que por mí seguir. No, la idea de que la literatura siempre... ¿Qué? Que vivirá, ¿no? Cuando dices eso de que la literatura es un sueño que la humanidad se cuenta a sí misma. Ah, eso. Pues leerlo. Necesitaremos contar, pero ya está dicho. Yo ya he agotado mi repertorio. La literatura es un sueño que la humanidad se cuenta a sí misma. Sí, digamos, hay algunos que también plantean que la literatura es un sueño dirigido, y es esa idea también de estar de alguna forma reelaborando lo que vivimos en la realidad. Yo, para terminar, primero, gracias Tomás, gracias Manuel, gracias a todos por estar acá. Realmente, por lo menos a mí me entretuvo mucho. Fue una presentación entretenida. Y lo que no hablamos en absoluto desde los cuentos de A través de un breve laberinto. Entonces yo simplemente, como son cuentos cortos, son cuentos que en su momento escribí, o son cuentos en unos 25 minutos en algunos momentos, en otros me llevaron más tiempo, obviamente la corrección me llevó mucho más. Voy a leer uno nada más para que vean de qué se está hablando aquí, y a ver si leo, no sé, ¿qué te gusta, el queso o la Virgen Furiosa? El queso. Bien, el queso es un queso lunar, y el cuento son textos a veces que bordan, bueno, no voy a decir nada más. Dice, queso lunar. Era la luna más redonda del mundo. La miré sin poder evitar la típica comparación. Era como una gran horma de queso esponjoso y blanco, un queso de sabor tenue, sin madurar, con una consistencia blanda que se deshacía en la boca y dejaba un resabio mínimo, sin carácter ni nombre definido, que tenía toda la sensación de un alimento contundente. Un sabor, en fin, cuya fuerza residía en la fragilidad de lo que no deja de variar. Sin mucho esfuerzo, podía sentirse cómo se endurecería en poco tiempo y perdería esa característica. Era como una levedad que se envalentonaba en sí misma. En lo más íntimo uno sabía que aquella sensación no solo era pasajera, sino inolvidable, es decir, circunstancial. Y esto es el queso lunar. Esto es todo. Muchas gracias por estar acá.